Buenas, buenas tardes, profesor. Bueno, el tema que nos correspondió es la gatizo dermatitis de contacto. Los integrantes son Iván Camilo Hernández, Ángeles Flores, Gerardo Alejandro Lazo y Viviana Tarapuez Martínez. Primero hablaremos de la patología como tal y después hablaremos sobre el desarrollo de la gatizo. La dermatitis de contacto es una erupción cutánea que es rojiza y produce picazón. Aparece en contacto directo en una zona por una reacción alérgica a esta. Y esta erupción no es contagiosa ni tampoco pone en peligro la vida, pero sí es algo molesto. En muchas ocasiones se produce dichas reacciones por cosméticos, jabones, fragancias, hasta en la agricultura, en las plantas. También se puede tratar satisfactoriamente la dermatitis de contacto porque se puede identificar rápidamente la causa de la reacción y se puede evitar la sustancia irritante, la erupción generalmente que eh, causa erupciones generalmente de color rojo y también se comprenden periodos de 2 o 4 semanas. Eh, para aliviar estas reacciones en la piel, se puede utilizar compresas húmedas y frías, también cremas para la aplicación, siempre y cuando se usen después del periodo anteriormente mencionado. Siguiente. En la clasificación de la dermatitis se encuentra dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa, dermatitis atópica, dermatitis alérgica de contacto, dermatitis de contacto por irritantes, dermatitis de contacto de forma no especificada, pero la gatizo especifica más que todo la alérgica y la irritativa. Eh, bueno, en la dermatitis de contacto alérgica, eh, eh, se producen un grupo de procesos inflamatorios cutáneos que pueden ser agudos o crónicos y se dan a causas exógenas, como las sustancias que son capaces de producir sensibilización cutánea mediante procesos de hipersensibilidad celular que entran en contacto con la piel. Bueno, esta dermatitis se presenta más que todo en personas atópicas con dermatitis en las manos, quienes tienden a desarrollar en contacto irritativo con detergentes, jabones o irritantes en general. Bueno, también existe la dermatitis de contacto irritativa, que esta se produce a través de procesos inflamatorios cutáneos no inmunoespecíficos, también es agudos o crónicos, se producen a causa exógena y se desencadenan por la exposición única o repetida de la piel. De esta también se desprenden diferentes clasificaciones, que es la dermatitis de contacto irritativa aguda. Esta se presenta luego del contacto con la piel, más que todo con irritantes fuertes que pueden afectar al individuo y pueden ser espectro de gravedad variante. En la dermatitis de contacto irritativo agudo retardada, se presenta luego del contacto irritante y se observan las reacciones luego de 8 a 24 horas. La reacción irritativa es frecuente en trabajadores en contacto irritantes que son leves en humedad. La dermatitis de contacto crónica se presenta cuando la piel se expone reiteradamente a un irritante y se puede presentar en lugares húmedos como con agua y también que eh, al tocar el jabón, detergentes, solventes, ácidos o alcalis que pueden ser secos. La dermatitis de contacto traumática
Se observa en el área cutánea que ha tenido quemaduras, laceraciones, dermatitis irritativa aguda severa y se caracteriza por las vesículas, pápulas y dificultad de cicatrización. También existe la dermatitis no eritematosa, que expresa la sensación de ardor, prurito sin cambios clínicos. También existe la dermatitis por fricción, que desarrolla contactos con fricción leves, eritemas, desescamación, fisuras y también está asociado con el cambio en la piel. También existe el misceláneo, que eh, es aerotransportada y el empleado tiene contacto con la sustancia irritante dispersada en el aire y produce una clínica similar a la dermatitis alérgica, pero es aerotransportada. Siguiente. Los síntomas de esta enfermedad, se produce una erosión cutánea de color rojo, picazones de forma intensa, también produce piel seca, agrietada y escamosa, y en algunos casos también se produce supuraciones, costras, también produce hinchazones, ardores y dolores ligeros. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a hablar ya como tal de la guía de atención integral de la salud ocupacional basada en la evidencia para la dermatitis de contacto ocupacional, la descripción del proceso, que se partía de la presentación del equipo técnico para la construcción de la guía. Una vez integrado, se estandarizó en la metodología de la medicina avanzada en la evidencia por parte de asesores metodológicos, con quien posteriormente se inició la formulación de preguntas y el abordaje de la guía. Al concluir la construcción de las preguntas, se procedió a la búsqueda de la evidencia científica de manera simultánea con la construcción de un mapa conceptual. Cambia, por favor. En las estrategias utilizadas para la búsqueda de la evidencia, la primera es seleccionar, revisar y resumir la evidencia. Se utilizan las estrategias estándar formuladas por los asesores metodológicos y desarrolladas conjuntamente con la biblioteca de la Universidad Javeriana. Se definieron en primer lugar los términos de búsqueda y luego los motores de búsqueda. En la clasificación de la evidencia, se elaboraron tablas de evidencia, resumen de toda la evidencia y relacionada con cada pregunta y que hubiera sido validada por el evaluador. En la formulación de recomendaciones con niveles de evidencia, el equipo de trabajo técnico en medio de cada uno de los temas de la guía de desarrollo, las recomendaciones teniendo en cuenta la evaluación previa de la evidencia y su propia experiencia. Cada recomendación venía acompañada de un resumen de la evidencia, el grado de la recomendación y la evaluación crítica de la evidencia. Posteriormente, el al primaria de programas de esa influir en la identificación temprana de casos de dermatitis de contacto alérgica e irritativa, como en la reducción de
dar la trabajo en de la pública de discriminar y la para tranquila social modelo del la meter para hacer la necesidad y los la de usuario, el usuario, la guía está destinada a los y como trabajo, médicos generales o de ¿no? Causas en lugar de trabajo. Continúa Alejandro exponiendo. Sí, profe, a continuación vamos a hablar de la identificación de peligro y evaluación de riesgos, en la cual vamos a contestar las siguientes preguntas. Eh, para identificar anticipadamente en el lugar de trabajo la presencia de agentes químicos potencialmente causantes de dermatitis de contacto ocupacional, se recomienda unas actividades, las cuales son las siguientes. La primera es el inventario de agentes químicos. Elaborar un inventario detallado de todos los agentes químicos, incluidos materias primas, productos intermedios, mezclas, productos finales y residuos generados, productos de uso en mantenimiento general, limpieza y desinfección, que tenga el potencial de acción local o sistemática sobre la piel, teniendo en cuenta su origen orgánico e inorgánico y sus características fisioquímicas. La segunda sería el inventario de procesos. Describir detalladamente las operaciones del proceso productivo, identificar las sustancias químicas utilizadas en cada una de las etapas del proceso, las propiedades fisioquímicas, las cantidades de uso, el estado físico y tipo de sustancias, las de uso y manipulación. El tercero sería las fuentes de información, recopilar la información técnica y la peligrosidad de las sustancias químicas por revisión de documentos y archivos, inspección directa de la producción utilizados en el lugar de trabajo y consulta a los trabajadores. La siguiente sería las circunstancias de exposición de la fuerza laboral. Es identificar las circunstancias de exposición de los trabajadores, quiénes y cuánto se expone, porque cuando ocurre la exposición y bajo qué condiciones, lugar de trabajo, tareas y el turno en el que ocurre. La siguiente sería sistemas de control existentes, es identificar los sistemas de control aplicados para
reducir la exposición y su eficacia. Vamos a la segunda pregunta. Bueno, pues no para la valoración subjetiva o cualitativa de agentes potencialmente causantes de dermatitis de contacto ocupacional se recomienda su sencillez, el modelo propuesto por el Instituto Nacional, los siguientes aspectos. Grado de severidad del efecto tóxico de la sustancia. La otra sería la parte del cuerpo de contacto con la sustancia y tiempo de la exposición. El método permite calcular el nivel de exposición global dérmica y calificar el riesgo de exposición como alto, moderado y bajo. Seguimos con la tercera pregunta. La tercera pregunta, pues, en esta pues se recomienda realizar evaluaciones de la exposición dérmica ocupacional en los trabajadores. Pues es como un punto de referencia en todas las circunstancias donde se haya identificado la exposición del trabajador al agente causante de dermatitis de contacto ocupacional, teniendo en cuenta los aspectos, eh, teniendo en cuenta los aspectos complementados en la estrategia de identificación de los agentes químicos causantes de dermatitis ocupacional. Otro sería que cada vez que se adquiera una sustancia química reconocida como agente causante pues, de dermatitis ocupacional. Cada vez que se pretendan modificaciones en los procesos productivos, equipos e instalaciones que impliquen la manipulación de agentes químicos causantes de dermatitis ocupacional, cuando ocurran cambios en las funciones de los trabajadores, ante las situaciones de emergencias y desajustes de los síntomas de control. Y seguimos con las intervenciones para el control de los factores de riesgo. Pues en esta estrategia, pues la estrategia recomendada para validar los resultados de la exposición a contaminantes químicos en general, incluidos agentes causantes de dermatitis de contacto pues ocupacional, son el primero pues es conformar grupos que tengan similar exposición o que desarrollen actividades laborales similares. El segundo sería clasificar esos grupos en categorías cualitativas de riesgo de exposición, pues que sería alto, moderado y bajo, basados en simples observaciones, circunstancias de exposición, panorama general de los factores de riesgo y entre otras. También se puede pues, utilizar la guía técnica colombiana, que pues, es la GTC 45. Y también sería, de ser posible, confirmar mediante evaluación ambientes las categorías de exposición cualitativas establecidas. En caso contrario, pasar directamente a los números, pues que son más adelante. Se dispone de la tecnología que permita caracterizar objetivamente la exposición de riesgo químico por contacto dérmico. También debe tomarse muestras aleatorias, incluyendo muestras blanco para el control, de calidad y entre otras. En la siguiente pregunta, que también nos pregunta de las estrategias. Entonces, en esta, pues las estrategias de control administrativo que se recomiendan para el control del riesgo asociado con los agentes causantes de dermatitis, pues con la dermatitis es lo siguiente: es posible los agentes sensibilizantes
mutagénicos y cancerígenos, programa la rotación o la reducción de la jornada de trabajo de las personas en el área del riesgo, reducir el número de trabajadores expuestos para disminuir el número de personas con el contacto, establecer programas de selección y adquisición del sistema de protección personal respiratoria, dérmica, facial y ocular, dotar a los trabajadores de elementos de protección personal respiratoria, pues que estén certificados, establecer en programas de educación para los trabajadores, orientarlos en la ejecución pues una ejecución segura de su trabajo. Y pues seguir con los elementos de protección personal. Y a continuación sigue mi compañero. Bueno, buenas noches, profe. Yo voy a seguir hablando de tratamiento de la dermatitis por contacto. Todos los trabajadores que se encuentren laborando en empresas, actividades que han sido relacionadas con el riesgo de desarrollo por dermatitis de contacto ocupacional, deben ser incluidos en un programa de vigilancia médica. Esto contribuye a la detección precoz y a disminuir las complicaciones y las secuelas. También se recomienda implementar los programas de vigilancia médica en los siguientes grupos de trabajo, como por ejemplo los que aplican pinturas, los panaderos, los estilistas, los peluqueros, los que hacen y preparan pastas, también los que se encuentran en el sector salud, como son las enfermeras, como son los médicos, los odontólogos, los cirujanos, también los soldadores, los trabajadores que están expuestos por látex, los que trabajan con madera, y entre otros. Cuando se presentan casos nuevos de dermatitis de contacto en una empresa, deberán iniciarse la evaluación de las condiciones de trabajo, de posibles cambios en el proceso productivo o en los agentes químicos o biológicos. Esto para definir el grado de intervención. El médico deberá disponer previo a la evaluación médica de ingreso, el listado de sustancias a las que se ven expuestos los trabajadores. El trabajador debe estar incluido en el programa de vigilancia médica mientras sea expuesto a los factores de riesgo por dermatitis de contacto en su lugar de trabajo. Bueno, en cuanto a la rehabilitación del trabajador afectado por una dermatitis de contacto, principalmente se debe mantenerlo en el mismo trabajo, mediante el tratamiento de la enfermedad y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Solo se recomendaría el cambio de actividad laboral, porque es muy difícil un tratamiento después de comprobar que se tomen las medidas de control del agente responsable de la enfermedad del lugar de trabajo. Bueno, profe, muchas gracias.